Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos ahí desde Uruguay, bendiciones. Gracias por estar ahí conectados. Bueno, haceme saber desde dónde estás viendo, desde dónde estás conectado. Puedes dejar tu comentario en la charla de hoy, miércoles. Hablemos de homilética. Así que bueno, a medida que te vayas conectando, puedes dejar tu comentario, puedes hacer preguntas, también si querés puedes hacer sugerencias para la charla de hoy. Que bueno, venimos hablando sobre el tema de la homilética. En algunas charlas en vivo que hemos tenido, hemos tocado el tema general de la homilética en cuanto a cómo uno tiene que empezar a preparar el sermón, qué es lo primero que se tiene que buscar, cómo arrancar frente a este tema. Después estuvimos viendo el tema de los sermones temáticos, en qué consisten los sermones temáticos. El jueves pasado estuvimos hablando sobre los sermones textuales. Hay desde Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, Dios bendiga a la gente de México que ahí están conectados también. Bendiciones. Te decía que estuvimos hablando respecto a los sermones textuales, en qué consisten los sermones textuales. Hablar de sermones textuales es hablar casi como de un universo aparte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hay de muchos tipos de sermones textuales y la diferencia en sí en los diferentes tipos de sermones está. Bendiciones, hermano. Todo sale muy bien en el nombre de Jesucristo. Saludos desde Venezuela. Bueno, bendiciones a la gente de Venezuela que ahí están conectándose también. Te decía que la diferencia entre los sermones está en la manera en la que se extraen los puntos para predicar. ¿Sí? En un sermón textual, los puntos surgen desde... ahí está. En el sermón textual, los puntos surgen del texto bíblico, ¿sí? Se extraen de los versículos o de frases de los versículos, pero en el caso de un sermón temático, los puntos surgen del tema que uno extrae del versículo, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, quizás podés tomar un texto: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Quizás podés tomar el tema de las tribulaciones y hablar sobre los beneficios de la tribulación en nosotros, cómo Dios nos forma a través de la tribulación. Quizás podés hablar sobre los desafíos que enfrentamos en las tribulaciones. Quizás podés hablar sobre las cosas que nos enseñan. Bueno, son diferentes temas que van surgiendo. Eso sería un sermón temático. En el caso de un sermón textual, podemos tomar ese versículo y desglosarlo en diferentes frases. Si se trata de un versículo o si se trata de un capítulo, en diferentes versículos, ¿sí? Desglosarlo y en base a ese desglose hacer los diferentes puntos en el caso de un sermón textual. ¿Sí? Esta leve tribulación momentánea, uno ya está hablando de que la tribulación es leve, punto 1, está hablando de que es momentánea, punto 2, produce en nosotros, punto 3, ya está hablando de que la tribulación produce algo. Entonces los puntos van surgiendo en ese caso del mismo texto bíblico, y eso es un sermón textual. En el caso de hoy vamos a estar viendo diferentes ejemplos de sermones textuales que tienen una agrupación diferente y se los conoce como sermones sintéticos, ¿sí? Se los conoce como sermones de... Se lo conoce como sermones... Ahí se mueve el cosito acá del celular. Se lo conoce como sermones de síntesis elemental y también como de síntesis avanzada. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de estos tipos de sermones, bueno, de síntesis elemental y síntesis avanzada. Mientras tanto, vos escribime, puedes dejar tus comentarios. Saludos desde Honduras, Dios bendiga a la gente de Honduras. Ahí podés dejar tu comentario. Podés también hacer alguna sugerencia. Haceme saber también desde dónde estás conectándote para poder saludarte también. Y bueno, en el caso mío, yo estoy en Argentina, en la provincia de Chaco, en el pueblo de Coronel Dugrati. Hay otro hermano también desde Venezuela. Dios bendiga también a nuestro hermano ahí desde Venezuela. Saludos desde Perú. Dios bendiga también a la gente de Perú. Y bueno, y muchas gracias por estar uniéndose. Saludos desde Ecuador también. Bueno, bendiciones a la gente de Ecuador. Hoy pueden ver que estoy de buzo. Está más fresco que la semana anterior. Tengo también acá mi
mi expreso, que no puede faltar. Hoy no estoy con los mates, hoy estoy solo. Saludos desde Washington. El pastor Abner, bueno, Dios bendiga al pastor Abner ahí desde Washington. Saludos desde Bolivia, desde El Salvador también. Bueno, vamos a empezar con el tema de los sermones textuales analíticos. ¿Qué es un sermón textual analítico? Como dijimos recién, los puntos se extraen del mismo texto bíblico y se lo presenta en el orden en el que figura en el pasaje bíblico, ¿sí? Eso es un sermón textual analítico. Analítico significa que el orden es el mismo que se da en el versículo bíblico, en el mismo orden de las frases, o si se trata de un capítulo, en el mismo orden de los versículos. El punto 1 quizás es el versículo 2, el punto 2 es el versículo 3, el punto 4 es el versículo 5, pero sí se va dando como en ese mismo orden como lo va presentando la Biblia. Eso es un sermón analítico. Y vamos a poner un ejemplo muy conocido. En este caso no tengo el pizarrón, tengo unas hojitas que he preparado y voy a ir mostrando así diferentes puntitos ahí para que puedas ver. Vamos a poner un ejemplo pero muy conocido, que es un pasaje de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, que es realmente muy conocido este pasaje de la Biblia. Vamos a hacer un sermón textual analítico de este pasaje. El pasaje de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en base a estas frases que están acá, vamos a ir elaborando diferentes puntos para poder predicar. Lógicamente que es un texto que habla respecto a la salvación, entonces el enfoque que va a tener este sermón, que como dije recién es un sermón textual analítico, va a ser un enfoque relacionado con el tema de la salvación. Y la primera frase, como pueden ver acá en el punto 1, dice: la salvación nace del amor de Dios. Y está en base a la frase: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en base a esa frase, yo ya puedo elaborar un punto. En el caso de este mensaje que yo preparé, le puse como frase o como punto justamente eso: la salvación nace del amor de Dios. Vos quizás lo podés presentar de otra manera. Quizás esta frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, podés enfocarte en lo que es el amor de Dios, podés enfocarte también en lo que es la magnitud del amor de Dios. Porque dice: porque de tal manera, es decir, el amor de Dios fue realmente grande, inmenso, que Él envió a su Hijo para que muera por nosotros en nuestro lugar. A eso en teología se lo conoce como la muerte vicaria de Cristo, es decir, que Cristo ocupó nuestro lugar, el lugar que tendríamos que haber estado nosotros y que no podríamos haber hecho nada, porque el ser humano estaba lejos de alcanzar la salvación. Cristo ocupó nuestro lugar. Él sufrió el castigo y todo lo que además de eso conocemos. Entonces, en base a esa primera frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que elaboramos el primer punto de este sermón textual analítico. En base a esa frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, elaboramos el punto 1. La salvación nace del amor de Dios. Es lo primero que necesitamos presentar. Lo siguiente, ahí podés ver, dice: la salvación se manifestó en la muerte de Cristo. Y este punto está elaborado en base a la frase que dice: que ha dado a su Hijo unigénito. Acá hay muchísimo realmente que uno podría explicar. Esto está puesto simplemente como ejemplo, pero hay mucho que uno quizás podría explicar en base a esa frase. En este caso, lo que yo hice fue enfatizar que la salvación se manifestó en la muerte de Cristo, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Acá hay como te dije recién, muchísimo para explicar. El hecho de que Dios haya dado, la palabra unigénito, lo que significa y tantas otras cosas. Pero acá vemos que en base a las frases de un solo versículo podemos extraer diferentes principios para una predicación. Lo siguiente es que la salvación es únicamente por la fe en Jesús, en base a la frase: para que todo aquel que en Él cree. Y en base a esa frase, para que todo aquel que en Él cree, justamente nos enseña eso, ¿no? Que la salvación es únicamente por la fe en Jesús. Vos quizás esto lo podés expresar en tus palabras, lo podés expresar a tu manera. Lo más importante es que se tome como referencia las diferentes frases o las diferentes palabras
que está presentando en este caso un solo versículo, Juan 3:16. Y otro punto, a ver, ahí está, le pude acomodar. La salvación nos libra de la perdición. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ahí ya tenemos otro punto, ¿no? Que la salvación nos libra de la perdición. Y un último punto, dice, la salvación otorga vida eterna. Y ahí también tenemos otro, el último punto, que es el quinto punto, ¿no? O sea, para que todo aquel que no pierda no se tenga, más tenga vida eterna. Entonces, en base a este pasaje de Juan, lo que yo hice fue desglosar algunas frases, quizás las más importantes, ¿no? Podría haber sido incluso más desglosado todavía, y en base a eso elaborar un sermón textual analítico. ¿Por qué textual? Porque los puntos están tomados del mismo texto bíblico y en base a ese desglose que se hace, surgen los diferentes puntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, viene el punto 1, la salvación, para que todo aquel que en él cree, acá está el punto 3, la salvación es únicamente por la fe en Jesús. El punto 4, la salvación nos libra de la perdición, no se pierda. Y el punto 5, la salvación otorga vida eterna, más tenga vida eterna. Entonces, en base a un versículo muy conocido, estamos haciendo una predicación que es 100% bíblica y que los puntos están extraídos del mismo pasaje. Supongamos que a esto, en base a este pasaje, yo quiero elaborar un sermón temático. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar alguno de los temas que se están presentando acá y presentarlo como un tema individual, ¿no? Supongamos el tema que dice no se pierda, la salvación nos libra de la perdición, o sea, el tema, y puedo presentar el tema de la perdición. ¿Cómo es que nosotros nos perdemos? ¿Cómo es que tenemos que hacer para volver a acercarnos al camino de Dios? Y bueno, y tantos otros temas. O quizás la salvación se manifestó en la muerte de Cristo y hablar específicamente sobre la muerte de Cristo. En ese caso, los puntos van a estar extraídos del tema de la muerte de Cristo y no necesariamente del texto bíblico. Esa es la diferencia entre un sermón textual, como es en este caso, donde los puntos se extraen del mismo texto bíblico, o un sermón temático, como, bueno, podría ser quizás alguno de esos temas. Hay otros ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla en vivo. Mientras tanto, vos haceme saber ahí de dónde estás viendo, desde dónde te estás comunicando. Yo tengo acá mi cafecito expreso. En esta noche, bueno, no tengo el mate, pero sí tengo el cafecito expreso. Así que mientras tanto, vamos viendo otros ejemplos. Puedes dejar tu comentario. Lo siguiente, vamos a ver otro pasaje bíblico que también lo vamos a tomar para presentar un sermón textual. En esta noche, en esta charla, digo en esta noche, después lo voy a subir y por ahí vos lo podés ver en cualquier momento del día. Ahí José desde Bolivia, Dios te bendiga José y a toda la gente de Bolivia, ahí el país vecino de Bolivia. Acá Manuel Pérez, desde un nombre muy raro, Suchitepeques, algo así, bueno, bendiciones. Si lo dije mal, por favor, perdón, ¿sí? Un nombre que no estoy habituado a conocer. El siguiente ejemplo que vamos a poner para un sermón textual se va a tratar de un pasaje más amplio de la Biblia. Recién vimos un versículo y de ese versículo las diferentes frases. Ahí de Guatemala, Manuel Pérez, bueno, bendiciones. Joana, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, bendiciones a la gente de Ushuaia también, bueno, de Guatemala, ahí están saludando. En mi caso yo estoy en Chaco, Argentina, ¿sí? Al norte de Argentina. Avi, saludos desde Georgia, bueno, bendiciones ahí de Georgia, Estados Unidos. El siguiente ejemplo ya es un pasaje más amplio de la Biblia, son varios versículos y los puntos están extraídos del pasaje de la Biblia, ¿sí? O sea, de ese pasaje los puntos surgen de los diferentes versículos. Entonces estamos frente al caso de un sermón textual porque los puntos a predicar se extraen del pasaje de la Biblia. Y en este caso es el libro primero de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, que también es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Es el momento en el que Dios llama a Samuel, ¿sí? O sea, en base a esa historia, que acá como pueden ver,
es del versículo 1 al versículo número 10, vamos a extraer diferentes principios espirituales. En este caso van a ser simplemente 3 puntos que nos van a hablar sobre el tema de la consagración. Referente al tema de cuando Dios llama a Samuel, uno puede hablar sobre diferentes temas, sobre muchas cosas. En el caso de esta predicación, yo hice un enfoque relacionado al tema de la consagración. En otro momento lo prediqué en base al llamado de Dios. En otro momento lo prediqué en base a oír el llamado de Dios. Recordemos que la Biblia no es simplemente un libro. La Biblia es palabra de Dios, por lo tanto la Biblia es algo vivo, no literalmente, ¿no? Pero sí en sentido figurado. La Biblia es algo vivo y por eso la palabra de Dios siempre nos va a hablar de diferentes maneras. Entonces vos podés tomar un versículo bíblico, predicarlo en un momento de una forma, en otro momento de otra, en otro momento de otra, y Dios te va dando diferentes formas de predicar el mismo pasaje de la palabra de Dios. ¿Justamente para qué? ¿O por qué? Porque la palabra de Dios es viva y Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y la Biblia siempre, pero siempre es relevante, sin importar la cultura, el lugar o el tiempo. La Biblia siempre es relevante. Entonces, en este caso está enfocado al tema de la consagración. Lo puedes predicar sobre oír la voz de Dios, sobre el llamado, en sí lo que Dios ponga en tu corazón. En este caso, con este ejemplo, nos vamos a enfocar en la consagración, ¿sí? No lo vamos a leer al pasaje por una cuestión de tiempo, simplemente vamos a ir viendo la manera en la que extraje los puntos de este pasaje de la Biblia, ¿no? En el caso del primer punto está tomado del versículo 4, que dice, la consagración implica oír el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y le dijo, heme aquí. Entonces ahí ya está el primer punto, ¿no? La consagración implica oír el llamado de Dios. Y si Samuel nunca hubiese oído el llamado de Dios, él nunca hubiese respondido, nunca se hubiese consagrado, el plan de Dios en su vida nunca se hubiese cumplido, bueno, en fin, y todo lo demás que podemos llegar a deducir. Pero lo cierto es que, bueno, ahí está extraído el primer punto del versículo número 4. Fíjate que dice Samuel 3, del 1 al 10, pero el primer versículo ya está el primer punto ya está del versículo 4. Vos quizás podés extraer otros puntos de versículos anteriores o posteriores, pero en este caso está tomado de acá, ¿no? La consagración implica oír el llamado de Dios. El siguiente punto, tengo acá un cartoncito como para no ir adelantando los puntos, ¿no? Ir mostrando de a poco. El siguiente punto está tomado, fíjate, del versículo número 10. Hay varios versículos que quedaron en el medio, sí, hay muchos versículos que quedaron en el medio, hay muchas cosas muy importantes que quedaron y que quizás uno los saltea y en otro momento lo va a poder predicar, ¿no? Entonces acá nos estamos enfocando en el tema de la consagración. Y es como Dios habló quizás a mi vida. Si vos predicás sobre la consagración en base a este pasaje, Dios seguramente te va a mostrar otro tipo de cosas, ¿no? Y dicho sea de paso, agradezco a todos aquellos que me han enviado mensajes por TikTok, Instagram, por Facebook, compartiéndome sus bosquejos, ¿sí? Gente que dijo, mira, en base a lo que vos hablaste, preparé una predicación, me gustaría que la leas y que me des tu opinión. Realmente agradezco muchísimo, muchísimo la confianza que me tienen y realmente sepan que lo hago con mucha responsabilidad y honestidad. Y les puedo asegurar que he sido ministrado con los bosquejos que me han enviado. Realmente es palabra de Dios y me siento contento que quizás estos pequeños tips o estas pequeñas cositas puedan servir también a otros hermanos que Dios les habla y que tienen un mensaje de parte de Dios para poder entregar. Por eso es importante también que en las congregaciones pueda haber oportunidad para todos y que la predicación no quede simplemente como para un grupo elitista. Cualquier persona puede predicar, cualquier persona que tenga un corazón dispuesto, que quiera prepararse, que quiera servir a Dios, que esté dispuesto a oír palabra de parte de Dios y que Dios le hable. O sea, Dios nos habla a todos y realmente cualquier persona puede llegar a predicar y a compartir el mensaje, ¿sí? Entonces,
El siguiente punto está en el versículo 10. La consagración implica acudir al llamado de Dios. ¿Sí? Ese es el segundo punto que yo extraje de este pasaje. La consagración implica acudir al llamado de Dios. Fíjense el versículo número 10, lo voy a leer, y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La consagración implica acudir al llamado de Dios. Ahí Samuel estaba respondiendo positivamente. Él pudo ser consagrado para su servicio, siendo el último de los jueces y el primero de los profetas. ¿Por qué? Porque acudió al llamado que Dios le estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el segundo punto. Y el tercer punto, en este caso lo extraje del versículo número 7. Pero fíjate que primero menciona el versículo 10 y después el versículo 7. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Pero el tercer punto está en el versículo 7, que dice: la consagración implica tener un encuentro personal con Dios. Ese es el tercer punto en base a este pasaje. Y bueno, y el versículo 7 que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sí? La consagración implica tener un encuentro personal con Dios. Samuel necesitó tener un encuentro personal con Dios. ¿Para qué? Para poder ser consagrado, para poder acudir al llamado que Dios le estaba haciendo. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro personal con Dios y que fue importantísimo. O sea, el encuentro con Dios es como el punto de partida para todo lo demás. Pensemos en un caso como el caso de Isaías, en el capítulo 6, cuando tiene un encuentro con Dios. En el caso de Ezequiel, ese encuentro tan maravilloso y totalmente fuera de nuestra imaginación, en Ezequiel capítulo 1. En el caso de los discípulos, en el caso del apóstol Pablo. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero lo que te dije recién es que acá yo alteré el orden de la presentación. Primero presenté el versículo 10 en el punto 2 y en el punto 3 presenté el versículo número 7. ¿Por qué razón lo hice de esta manera? Porque esto también es otro tipo de sermón. Como te dije recién, los sermones textuales se los puede presentar como sermones analíticos, en los que los puntos están en el orden. Supongamos el versículo 4, versículo 7 y versículo 10, como punto 1, 2 y 3, 4, 7 y 10, en ese orden sería un sermón analítico. ¿Por qué? Porque se respeta el orden. Cuando se altera el orden en alguno de los puntos y se presenta, por ejemplo, el versículo 10 y después el versículo 7, a ese tipo de sermón se lo denomina sermón de síntesis elemental. Es un sermón sintético, no es analítico. ¿Por qué? Porque el orden se altera. En un sermón analítico se presentan los puntos tal cual están en el orden de los versículos. En un sermón de síntesis elemental, como en este caso, hay uno de los puntos en el que está alterado. ¿Por qué razón es así? Justamente porque tiene que ver con el propósito de lo que uno quiere transmitir o de la idea que uno quiere transmitir. Lo que yo quería transmitir es que la consagración implica oír el llamado de Dios, acudir al llamado de Dios y tener un encuentro personal con Dios. A eso me refiero, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería transmitir. ¿Lo podría haber puesto quizás en otro orden? Sí, lo podría haber puesto quizás en otro orden, pero ya tendría que haber reformulado prácticamente, o sea, todos los puntos. Entonces, ¿se puede alterar el orden? Se puede alterar el orden del orden que presenta la Biblia, y a eso se le denomina sermón textual de síntesis elemental. ¿Sí? Recordá esa frase, síntesis elemental, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos frente a un sermón textual de síntesis elemental, ¿no? Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, respecto al tema de la consagración. La consagración implica oír el llamado de Dios, acudir al llamado de Dios y tener un encuentro personal con Dios. Estos son algunos ejemplos sobre sermones textuales que estamos viendo en esta noche. Todos los ejemplos van a estar basados en textos conocidos de la Biblia, justamente para poder agilizar el tema de la lectura de la palabra de Dios, para no tomar mucho tiempo leyendo, ¿no? Mientras tanto, bueno, haceme saber
desde dónde estás conectándote, desde dónde estás mirando. ¿Sí? En el caso mío, bueno, son las 10 menos 5 de la noche, yo estoy en Argentina, estoy con mi expreso, ya debe estar un poco frío, pero está rico igual. En esta noche, bueno, no estoy con el matecito. Y muchas gracias, bueno, a todos aquellos que están ahí viendo esta transmisión en vivo, que después la voy a subir también de nuevo a TikTok y la voy a subir a YouTube también, ¿no? Saludos desde el sur, Carolina, Estados Unidos. Bueno, bendiciones ahí. Fullerton, California. Yo tengo como sueño en mi vida un día poder conocer Fullerton. Para los que no lo saben, la mayoría, yo toco la guitarra y soy un gran fan de una marca de guitarras que se las empezó a fabricar en Fullerton, Estados Unidos. No voy a decir la marca, no sé si quizás puedo llegar a tener problemas o no, pero es una marca líder de guitarras y me gustaría un día poder conocer quizás la fábrica, ¿no? En ese lugar. Y bueno, bendiciones a la gente de Fullerton ahí que están mirando también. Dios les bendiga. El siguiente ejemplo también está en el primer libro de Samuel. En este caso ya es un pasaje más extenso y es Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Sí? Buenas noches, dice. ¿No era el jueves la clase? Sí. Los jueves yo suelo hacerlo. En el caso de esta semana quise hacerlo en 2 veces. ¿Por qué razón? Quise hacer hoy para explicar los diferentes tipos de sermones textuales que estamos viendo en esta noche. Y el día de mañana quería hacer preguntas y respuestas sobre el tema de homilética. ¿Por qué? Porque después yo leo todos los comentarios que ponen. Gracias a Dios eso queda grabado. Yo después los leo a todos y veo que hay muchas preguntas y que son preguntas muy recurrentes. Y esas preguntas justamente las voy anotando para poder responderlas después. Entonces el día de mañana lo que yo quiero hacer es una transmisión en vivo también sobre Hablemos de Homilética, pero respondiendo cosas que muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sermón temático y expositivo? ¿Cómo se elaboran los puntos? Muchas veces por ahí preguntan, bueno, diferentes, ahora no me acuerdo de ninguna pregunta, las tengo anotadas. ¿Cómo se elaboran? Bueno, si por ejemplo todos los sermones tienen que tener palabra clave, si todos los sermones tienen que tener título, cómo se arma una introducción, en qué consiste la conclusión de un bosquejo. Bueno, todo ese tipo de cosas me gustaría responderlas mañana en una transmisión en vivo. En el caso de ahora, bueno, continuamos con el tema de los sermones textuales, ¿sí? Y acá vamos a tomar ya un ejemplo un poquito más amplio, y es en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, también una historia muy conocida de la palabra de Dios. Permiso, hubo un cambio de clima muy grande acá en Argentina, ayer hizo mucho calor, hoy hace muchísimo frío, esto me afectó un poquito la salud, así que bueno, sepan disculpar, estoy un poco resfriado. La historia de cuando David enfrenta y vence a Goliat, ¿sí? También es un pasaje conocido de la palabra de Dios. Y acá vamos a ver también diferentes puntos. Y una vez más vamos a hablar de nuevo sobre el tema de la consagración. Acá me están diciendo si puede explique el expositivo y su estructura. Bueno, el tema de los sermones expositivos lo voy a estar explicando la semana que viene. ¿Sí? Porque es un tema que necesita ser explicado en forma independiente, el sermón expositivo. Entonces la semana que viene voy a estar explicando sobre los sermones expositivos. ¿Sí? En el caso de hoy estamos con los sermones textuales, porque un sermón expositivo al fin y al cabo es un sermón textual, pero estamos viendo los sermones textuales analíticos, de síntesis elemental y síntesis avanzada que vamos a ver después. En el caso de este pasaje, vamos a continuar con el tema de la consagración. ¿Sí? El primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a continuar con el tema de la consagración, que bueno, en otro momento, para este ejemplo usé el tema de la consagración, en otro momento prediqué sobre cuando uno emprende grandes cosas,
En otro momento, bueno, prediqué sobre otros temas, ¿no? Porque los pasajes de la Biblia, como dije recién, dan para hablar sobre muchas cosas. Entonces, en este caso, bueno, nos vamos a enfocar al tema de la consagración. Lo que estoy viendo acá es que no salió completa la impresión, sino que, bueno, una lástima. De todas formas, lo voy a mencionar. Y en el caso del primer punto, tiene que ver con el versículo 34 y 36. ¿Sí? Fíjate que el primer punto ya está en el versículo 34 y 36. Hay mucho que uno se salteó de esa historia. Y es que la verdadera consagración se evidencia en el comportamiento. Eso es el primer punto que yo extraje. La verdadera consagración se evidencia en el comportamiento. Porque nosotros podemos decir que estamos consagrados. Podemos decir que vivimos para Dios. Podemos decir que hemos entregado todo a Dios. El tema está si eso es verdad o no. Entonces, el comportamiento habla más fuerte que las palabras. Por eso es que, bueno, la verdadera consagración se evidencia en el comportamiento y los versículos son del 34 al 36, que muy por arriba dice: David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero, el de la manada, salía tras él y lo libraba. Bueno, fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba y aquel filisteo incircunciso será como uno de ellos, bueno, etcétera, etcétera. No, o sea, David en base a su comportamiento, él ya evidenciaba que estaba consagrado a Dios, que había una verdadera consagración en él. ¿Por qué razón? Porque hacía ese tipo de cosas cuando nadie lo veía. Una cosa es aparentar ser espiritual a la vista de todos. Una cosa es aparentar ser cristiano a la vista de todos. Y otra cosa muy distinta es demostrar que soy cristiano cuando nadie. Cuando estoy en las puertas cerradas de mi casa, cuando estamos a solas con Dios, cuando quizás estamos en la intimidad de nuestros pensamientos. Ahí realmente se evidencia si somos cristianos o no. Y David todo este tipo de cosas lo hizo en lo secreto. Y estando en lo secreto, él evidenció realmente su verdadera consagración a Dios. Y ahí está tomado el punto 1. El punto 2, lástima que salió cortado, ¿no? Dice: la verdadera consagración se evidencia en el servicio. Eso es lo que yo extraje como el segundo punto. La verdadera consagración se evidencia en el servicio. Y está hecho en base a los versículos 17 al 20. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y panes, quesos, y llévaselos y trae, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí está tomado, bueno, justamente ese segundo punto. La verdadera consagración se evidencia en el servicio. ¿Por qué? Porque David estuvo dispuesto a hacer un trabajo que quizás nadie quisiera hacer. David, como decimos en Argentina, no sé cómo se dirá en otros países, pero como decimos en Argentina, David fue llevando los sanguchitos a sus hermanos. ¿Sí? El padre le dijo: ¿sabes qué? Lleva los sanguchitos a tus hermanos, trae la ropa sucia y hace eso. Y David estuvo dispuesto a hacerlo. Y David ya había sido ungido como rey. David no dijo: no, ¿qué te pasa? Yo ya estoy para cosas más grandes. ¿Cómo yo, siendo ungido como rey, voy a ir a llevar los sanguchitos a mis hermanos y voy a traer la ropa sucia? ¿Qué te pensás? No, David no era argentino, David no pensaba de esa manera. ¿Sí? Entonces David evidenció su verdadera consagración justamente porque por el hecho de que él estuvo dispuesto a servir a Dios aún en tareas insignificantes. Y eso muestra justamente la verdadera consagración, ¿no? En el caso de David, él fue a llevar los sanguchitos a sus hermanos y volver con la ropa sucia, pero en vez de volver con ropa sucia, volvió con la cabeza de Goliat. Y le dijo al padre: no te imaginas lo que pasó. No te enteraste porque todavía no se inventó el WhatsApp y no pude poner un estado de WhatsApp. Si no, ya te hubieses enterado que vencí al gigante. Y bueno, y ahí está elaborado el segundo punto, ¿no? Lástima que, bueno, la impresión no sale entera. Las otras hojas, por lo que veo, sí. El tercer punto está hecho en base al versículo 48, ¿no? La verdadera consagración se evidencia en la vida de fe. Y el versículo 48 dice que cuando David estaba por enfrentar a Goliat, Goliat fue y dio el primer paso para enfrentarlo. Y David no se quedó con miedo, sino que él corrió a la línea de batalla. Y esto justamente tiene que ver con que la verdadera consagración se evidencia en la vida de fe. David no sabemos si sintió temor o no, porque no hay miedo, o sea, no hay problema en sentir temor. El problema está cuando el temor nos paraliza. Pero vemos que David quizás pudo haber sentido temor,
porque era un ser humano y el miedo al fin y al cabo simplemente es un sentimiento. El tema está en que a David el miedo, si es que lo sintió, no lo paralizó, sino que él fue y corrió a la línea de batalla. Por eso es que la verdadera consagración se evidencia en una vida de fe. Y el último punto, bueno, lástima que no sale, ¿no? La verdadera consagración la verdadera consagración se evidencia en un corazón íntegro. En base a los versículos 28 al 30, que es cuando David llega al campo de batalla y él se encuentra con sus hermanos, y los hermanos lo empiezan a acusar injustamente a David y le dicen: vos estás acá simplemente porque venís a ver lo mal que lo estamos pasando, yo conozco la malicia de tu corazón, vos venís acá para burlarte de nosotros. Y David le dijo a su hermano mayor: pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Vos no vengo por eso, vine porque me mandaron a traerles los sanguchitos, me mandaron a que vuelva con la comida, pero ¿qué es lo que está pasando? Pónganme al tanto de toda esta situación. Y David realmente evidenció que tenía un corazón íntegro, que no lo había hecho con esa intención. Y esto una vez me habló muy fuerte al corazón a mí, te lo digo muy cortito, entre paréntesis. Y hay mucha gente que quizás va a juzgar injustamente tu corazón y te va a decir: no, vos haces las cosas porque querés sentirte mejor que los demás. Hubo gente que me ha comentado videos diciendo: vos haces estos videos porque te crees superior a los demás. Nada que ver, no me conoces en absoluto, no es por eso. Lo hago porque creo que la información debe compartirse y la información debe ser compartida. Y si algo fue de bendición para mí, lo quiero compartir y quizás para otro puede ser de bendición. Entonces, ¿te van a juzgar injustamente? Sí, te van a juzgar injustamente como fue el caso de David. Sin embargo, al igual que David, nosotros debemos mantener un corazón íntegro. Y ahí, bueno, en base a eso es que surgieron los puntos de este sermón textual, ¿no? Porque los puntos están extraídos de los diferentes versículos de la Biblia referente al tema de la consagración, ¿sí? En el servicio, en una vida de fe y en un corazón íntegro. Se trata de una historia muy conocida de la palabra de Dios. Acá alguien está escribiendo: para mí es de mucha bendición. Bueno, muchas gracias. Realmente es una alegría para mí poder saber que quizás los pasajes de la Biblia, los tips que por ahí puedo llegar a compartir o la info que puedo llegar a compartir puede ser de bendición. En algún momento alguien a mí me lo enseñó y alguien a mí me lo compartió, y las cosas buenas hay que compartirlas. Y si quizás para alguien puede ser de ayuda y puede ser de bendición, bueno, bienvenido sea. Y compartamos entre todos. Y como dije hace un ratito, los bosquejos que me han enviando mensajes a través de TikTok, a través de Instagram y a través de Facebook, realmente agradezco mucho porque me han compartido bosquejos que han armado y que sin lugar a dudas fue de mucha bendición para mi vida también. Aprovecho para tomar mi espresso, que está bastante frío, pero de todas formas está rico. Para la próxima espero contar con el mate. En el caso del siguiente ejemplo, está basado en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, que también, bueno, como dije recién, es un pasaje bien conocido de la Biblia, y fíjate también que abarca una cantidad importante de versículos. Capítulo 2, versículo 14 al 47. Sí, son bastantes versículos. Por supuesto que no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, vos después lo podés leer. Simplemente te quiero mostrar cómo es que se pueden extraer los diferentes puntos para elaborar un sermón textual. En el caso de hoy estamos hablando sobre sermones textuales. ¿Por qué se llaman sermones textuales? Porque los porque los puntos se extraen de los versículos, o si es un solo versículo, los puntos se extraen de las diferentes frases. Es decir, de desglosar, de separar en diferentes secciones las frases o los versículos. Y a ese desglose de donde se arman los puntos, cuando los puntos se extraen del mismo texto bíblico, se llama sermón textual, ¿sí? Hay diferentes tipos de sermones: sermón textual analítico, cuando se mantiene el mismo orden en que se presenta de los versículos o de las frases, y cuando se altera el orden, que quizás se presenta un versículo, supongamos el versículo 28 y después el versículo 15, cuando se altera ese orden se llaman sermón textual, sermón textual, sí,
de síntesis elemental. Y hay otro ejemplo más que después, un poquito más adelante, lo vamos a ver. En el caso de este ejemplo, se trata de un bosquejo que preparé una vez para predicar a predicadores. Fíjate qué cosa, ¿no? Sí, se trató de un mensaje que preparé para predicar a predicadores. No eran predicadores ya expertos con años de predicación que yo no estoy calificado para enseñar, sino que se trataba más bien como de predicadores novatos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tenían realmente poca experiencia y justamente estábamos aprendiendo esto de armar sermones, armar bosquejos, ¿no? Y el tema tenía que ver de este pasaje de cuando desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaba enfocado en la predicación de Pedro. Y el título que le había puesto a este mensaje es El Sermón Eficaz. Esto también hay un libro que se llama El Sermón Eficaz. Y el libro, o sea, enseña también cómo armar bosquejos. Es un libro muy bueno, es un libro clásico. Y como siempre digo, si es clásico es por algo, ¿no? Y el libro se llama El Sermón Eficaz. De todas formas, estos puntos no están extraídos de ese libro, sino que el título me gustó, El Sermón Eficaz, y lo quise poner como ejemplo porque está tomado de la predicación que hizo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, y por eso es que le había puesto como nombre El Sermón Eficaz. Y los diferentes puntos están extraídos de este pasaje acá del versículo 14 al 47. Fíjate el punto 1. El sermón eficaz es divinamente inspirado. Esa es la base, ese es el punto de partida. Toda predicación siempre, pero siempre debe venir del corazón de Dios al corazón del predicador y luego a la congregación que está escuchando. Siempre debe ser así. A mí me ha pasado quizás de empezar a preparar a un bosquejo y me di cuenta que no venía realmente del corazón de Dios. ¿Qué hice? Rompí la hoja, la tiré, le dije, Señor, perdóname, y dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque me estaba dando cuenta que era algo que no venía del corazón de Dios. Quizás lo hacía por mi emoción o por diferentes cosas que no vienen al caso, pero siempre debe venir del corazón de Dios al corazón del predicador y luego al resto de la congregación. Por eso los predicadores por ahí muchas veces decimos, bueno, este pasaje primero me habló a mí. Claro, porque somos parte del pueblo. Quizás el predicador está compartiendo el mensaje que Dios le ha dado, pero eso no hace que el predicador esté exento de esa realidad. Supongamos que Dios te da para hablar respecto a la integridad, sobre ser íntegros. Bueno, el predicador también tiene que mejorar en la integridad. Supongamos que Dios te habla sobre renunciar a la mentira. Bueno, el predicador también tiene que renunciar a la mentira. ¿Por qué? Porque forma parte de la congregación. Entonces siempre viene del corazón de Dios al corazón del predicador y luego al resto de la congregación. Por eso es que el sermón eficaz es divinamente inspirado. El versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les dijo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Él empezó a hablar divinamente inspirado por Dios. Él quizás por sus propias fuerzas no lo hubiese hecho, él quizás por sus propias fuerzas, no sé, pero realmente se trató de algo por los resultados que fue realmente divinamente inspirado por Dios. El segundo punto, el sermón eficaz es cristocéntrico. Otra cosa fundamental, Cristo tiene que ser el centro de nuestras predicaciones. Cristo tiene que ser el centro de nuestros mensajes. Hay pocas cosas que me causan tanta bronca como aquellos predicadores que se la pasan hablando de ellos. Y ellos, y yo, y yo, y yo, y yo de acá, y yo de allá, y yo, y Cristo, ¿dónde quedó? Hasta incluso me ha pasado de estar en alguna que otra predicación donde el predicador ni siquiera abría la Biblia, ni siquiera citaba el versículo. Y uno dice, y por ahí me preguntaba a mi esposa, ¿y dónde leyó? No sé, nunca leyó nada. Y terminaba por ahí el mensaje y hasta incluso mi hija mayor que tiene 16 años, mi hija me decía, y el predicador nunca leyó el versículo. No, nunca leyó ni nunca mencionó ningún versículo. Por eso es que el sermón eficaz es cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Y fíjate los versículos que están puestos como ejemplo. Pedro predicó todo en base a Cristo. Fíjate, por ejemplo, el versículo 22 y 23. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales, a este entregado por el determinado consejo, etcétera, etcétera, etcétera.
Acá estaba hablando de Cristo. El versículo número 30, fíjate que dice, también hablando de Cristo, dice, según la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. De nuevo hablando de Cristo. El versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. De nuevo, Cristo es el centro. No está hablando, sí, ¿sabes qué? Te va a ir todo bien, seguí como estás, está todo perfecto. No, no, no. O sea, Cristo es el centro. Por eso es que el sermón eficaz es cristocéntrico. Imaginémonos como una rueda. Para que una rueda gire, tiene que tener el eje. El eje tiene que estar en el medio. Lo que pasa si el eje está corrido, la rueda empieza a andar mal. Sin embargo, cuando el eje está en el centro, la cosa marcha por sí sola, no se traba. Por eso es que el sermón eficaz es cristocéntrico. El punto 3, fundamental también, el sermón eficaz es bíblico. Y el punto 3, fíjate, está tomado de todos estos pasajes de acá de la Biblia, 16 al 21, 25 al 28, 30 al 31, 34 al 35. Todo esto son las bases bíblicas que presentó el apóstol Pedro. Porque el sermón eficaz es bíblico. Pedro no habló de lo que a él le parecía, Pedro no habló de sus ideas, Pedro no habló bueno, a mí me parece. No, no, no. Es bíblico. Y son las bases del Antiguo Testamento que usó Pedro para presentar a Cristo. Por eso es que siempre los mensajes, las predicaciones, siempre tienen que tener base bíblica. Por más de que se trate de un sermón temático, y con más razón un sermón temático, donde los puntos se extraen del tema, eso implica tener un enorme conocimiento y dominio de la teología. ¿Por qué? Porque si vas a hablar sobre un tema, por ejemplo, como el tema de la salvación, y extraes de Romanos capítulo 4, la salvación por fe, o Efesios capítulo 2, la salvación por fe, y bueno, y extraigo esto, implica que tengas que conocer en profundidad la doctrina de la salvación. No solamente decir 2 o 3 cositas, tenés que conocer en profundidad la doctrina de la salvación. Por eso es que el sermón eficaz es bíblico. Muchas veces los sermones temáticos parecen como más fáciles de armar. No es así, porque implica tener un mayor dominio de los temas que se están hablando, porque no solo te estás basando en un capítulo o en un versículo, sino que te estás basando en todo el contexto de todos los libros de la Biblia. El sermón eficaz es bíblico. Por eso sepamos, los que predicamos la Biblia, los que enseñamos, los que aconsejamos, o los que quizás tienen en su corazón y tienen el llamado de parte de Dios de hacerlo, que los sermones siempre deben ser bíblicos, siempre en el 100% de los casos. Y conocemos casos de gente que predicó sin basarse en la Biblia y terminaron haciendo estragos, incluso hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y el cuarto punto que había mencionado, el cuarto punto, el sermón eficaz es entendible. Como dije recién, esto es algo que había preparado una predicación para predicadores, ¿no? Predicadores que recién estaban empezando y bueno, y preparé este mensaje, ¿no? El sermón eficaz es entendible en base al versículo 37. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Ellos entendieron perfectamente el mensaje. No quedó simplemente en algo difícil de entender, usando palabras raras, usando conceptos abstractos que muchas veces ni siquiera el predicador entiende y lo dice porque, bueno, lo escuché y una vez escuché sobre la concupiscencia y uno habla de la concupiscencia y qué es, y bueno, y no sé ni lo que es. No, tiene que ser entendible. ¿Está bien usar términos teológicos? Está bien, por supuesto, yo suelo usarlos, pero cuando uno los usa siempre tiene que explicarlos, siempre. No tiene que ser una explicación de 10 minutos, tiene que ser una explicación de 3 o 4 segundos, una explicación cortita. Pero el sermón eficaz es entendible. ¿Por qué? Porque cuando uno predica algo y ese mensaje no tiene relevancia para la actualidad, puede ser un mensaje que viene de parte de Dios, pero lamentablemente no se entiende. Como dije recién, la Biblia es relevante para nosotros. Lo que nosotros prediquemos tiene que servir para un chico de 10 u 11 años, así como para alguien de 19, 20 o para un hombre que está enfrentando su situación y para un adulto. O sea, todas las personas que oyen el mensaje en la congregación
tienen que entenderlo de tal forma que después puedan ponerlo en práctica. Ellos escucharon y entendieron que se tenían que arrepentir. Entendemos que nos tenemos que arrepentir. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es fundamental. El sermón eficaz es entendible y debemos presentar las cosas justamente ¿para qué? Para que pueda ser entendible para todos y para que lo puedan poner por obra, que al fin y al cabo es lo más importante. Y un quinto punto, en este caso se trata de un sermón de 5 puntos, no suelo hacerlo de 5 puntos, pero en este caso sí, es que el sermón eficaz es persuasivo. Y esto es un tema que muchas veces quizás puede surgir en base a debate, el tema de persuadir. Uno dice, bueno, pero el que persuade es el Espíritu Santo. Claro, sí, por supuesto que sí, pero esto no se trata simplemente de ir y presentar, bueno, esto es así, así. No, uno tiene que hablar a la gente y que la gente se dé cuenta de su realidad. Que la gente entienda, no simplemente, ¿sabes qué? Arrepentite en el nombre de Jesús y ya está. Señor, yo presenté tu palabra. No, no es solamente eso. Se trata de persuadir con el mensaje. Fíjate todo lo que Pedro dijo, los versículos bíblicos que usó, las palabras que usó, cómo llegó al corazón de la gente. Por supuesto que fue obra del Espíritu Santo, pero el mensaje de Pedro fue persuasivo. Fíjate lo que sucede cuando Pablo también habla, no recuerdo ahora con quién es que habla en el libro de los Hechos, y también le presenta el mensaje del Evangelio y presenta su conversión. Y esta persona que era un gobernante o una persona que era parte del gobierno, le dice, Pedro, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, estás a punto de tu cometido. Porque eso es fundamental, el hecho de persuadir, no simplemente decir, ¿sabes qué? Arrepentite. Y bueno, yo ya presenté la palabra de Dios. No, no, la obra la hace el Espíritu Santo, de eso no se discute para que después no me salten a la yugular. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la finalidad de persuadir, es decir, de convencer a la gente. En este caso, con este sermón, lo que yo quise fue convencer a estos estudiantes de homilética en lo que consiste un sermón eficaz. El sermón eficaz es divinamente inspirado, es cristocéntrico, es bíblico, es entendible y es persuasivo. Y los diferentes puntos están extraídos de este pasaje de la palabra de Dios. Estamos frente al caso de un sermón textual, ¿sí? Que nos enseña respecto al sermón eficaz. Y estos puntos creo que realmente deberíamos considerarlo todos los que somos predicadores y evaluar si hablamos inspirados por Dios, si nuestros mensajes son cristocéntricos o giran en torno simplemente a las personas y decir lo que la gente quiere escuchar, si es bíblico, si somos entendibles, que es fundamental, y también si somos persuasivos con el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos frente a un caso de un sermón textual. Dios bendiga, bueno, a la gente que ahí están síntesis avanzada. Ahora vamos a ver otro caso de otro sermón textual, que se trata de un sermón textual analítico y que también está basado en el libro de los Hechos. También está basado en el libro de los Hechos y es analítico. ¿Por qué razón? Porque los puntos se presentan en el mismo orden en el que están en los versículos bíblicos. Voy a tomar un poquito de mi expreso helado, está prácticamente congelado, pero de todas formas está rico. Bendiciones, bueno, a todos los que están ahí conectados, Dios les bendiga. Gente de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Chile, de muchos lados. Bueno, muchas gracias por estar ahí también participando de esta charla en vivo. El día de mañana voy a estar haciendo otra transmisión. Tomar mate. Tomar mate es pecado, me están preguntando. Hoy no estoy con el mate porque estoy solo y es como un poco difícil por ahí cebar mate y tomar. Bueno, de República Dominicana, bendiciones a la gente de República Dominicana también. El día de mañana voy a estar haciendo otra transmisión en vivo sobre Hablemos de Homilética, respondiendo preguntas que generalmente me suelen hacer y que después los comentarios los leo a todos, y hay muchas preguntas que son recurrentes, las anoto, y el día de mañana voy a estar haciendo eso de nuevo, a las 9:30 de la noche, horario de Argentina. Voy a estar haciendo una nueva transmisión en vivo, respondiendo preguntas, y bueno, y vos también podés dejar una pregunta, ¿no?
Acá me están preguntando, ¿ya habló sobre los propósitos de los sermones? No todavía, eso lo voy a hablar mañana, el tema de los propósitos de los sermones. El día de hoy estamos viendo ejemplos sobre sermones textuales y cómo es que se elaboran los sermones textuales. El tema de los propósitos, publiqué 2 videos cortitos, hoy publiqué uno sobre el propósito específico y hace 2 días, el lunes, publiqué un video sobre el propósito general. Pero el tema de los propósitos también lo voy a estar hablando el día de mañana específicamente. Desde El Salvador, saludos. Bueno, saludos a la gente de la pupusa salvadoreña. Lo busqué en Google y era como una tortilla rellena. La verdad que no lo busqué de Honduras también. Bueno, Dios les bendiga. En el caso de este siguiente ejemplo sobre un sermón textual, está basado en y que las crisis generan diferentes oportunidades. ¿Por qué hablé del tema de las crisis? Porque la iglesia primitiva empezó a pasar una crisis ahí. Hubo mucho crecimiento de gente. La iglesia primitiva tenía como un comedor comunitario donde daban de alimentos a aquellas personas que estaban necesitadas. Y en un momento fue muchísimo el trabajo. Pensá en lo que implica un comedor comunitario. Conseguir la comida, prepararla, cocinar, atender a la gente, lavar las cosas, volver a organizar. O sea, realmente era mucho trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Como en cualquier cosa en la que hayan seres humanos, siempre, pero siempre van a haber fallas. Entonces empezó a haber murmuración que las viudas griegas no eran tan bien atendidas como las viudas judías. Es como que se le daba un poquito más de prioridad. Imagínate, estás en medio de todo lo que estaba pasando con la iglesia que estaba creciendo, que se estaba predicando el evangelio y de repente aparece un problemón como este. ¿Están enfrentando una crisis? Sí, están enfrentando una crisis. Pero esa crisis no destruyó a la iglesia, sino que justamente presentó la oportunidad de algo nuevo en muchos aspectos. Y en base a ese tema de la oportunidad de las crisis es que surgen los diferentes puntos. Quizás si vos preparás sobre Hechos capítulo 6, te van a venir otras ideas, te va a venir otro tema, o incluso sobre el tema de las oportunidades de la crisis, quizás te van a surgir otros puntos. Si te animás, armate un bosquejito, mándamelo como mensaje por TikTok, mándamelo por mensaje por Instagram o por Facebook. En todas las redes sociales figuro con mi nombre, Luis Arosamena. Y bueno, y hacémelo saber, mucha gente me lo compartió y realmente fue de bendición también para mi vida leer los bosquejos que los demás armaban. Pero el punto 1 está hecho en base al versículo número 2. Las crisis generan, las crisis nos pueden destruir, nos pueden tirar. El versículo 2. Entonces los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ellos tuvieron que establecer prioridades. ¿Por qué? Porque en ese momento los 12 como que se hacían cargo de todo. Quizás estaba Pedro pelando las papas ahí para cocinar algo. Quizás estaba Mateo picando la cebolla. Vayan a saber cómo es que se organizaban. Pero era tanta la demanda y ellos deben ser prioridades. Vamos a cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Esto es mucho trabajo para que lo hagamos solo. Y esto también a nosotros nos deja una enseñanza. Muchas veces Dios permite que pasemos por crisis. ¿Para qué? Para que establezcamos nuestras prioridades. Vamos a ser sinceros, creo que no pasa solamente en Argentina. Se empieza a leer más la Biblia, empieza quizás a congregarse más seguido, ¿no? Porque muchas veces Dios permite las crisis para eso. Y en este caso, bueno, Dios permitió la crisis. Necesitamos conseguir gente que nos ayude. No va a ser cualquier gente, pero sí gente que nos ayude. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar con el llamado de Dios de poder expandir el mensaje. Al versículo número 3 y número 4. A ver, un segundito. En base, bueno, a esos versículos es que está elaborado el siguiente. Ahí está, el siguiente punto. ¿Sí? Las crisis generan oportunidades para levantar obreros. De picar la cebolla, de conseguir el morrón, fíjate donde podés conseguir carne más barata. Se hubiesen tenido que seguir encargando de ese tipo de cosas. Sin embargo, esa crisis permitió que se levanten otros obreros. Versículo 13, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y en el ministerio de la palabra. O sea, ¿a quiénes encargamos este trabajo? ¿Qué trabajo? Y el trabajo de conseguir la comida, el trabajo de cocinar, el trabajo de lavar las ollas sucias y el trabajo de darle de comer a las que damos para Dios
siempre debemos hacerlo, por decirlo de alguna manera que se pueda entender, en el espíritu. Por más de que se trate de una tarea insignificante como barrer, como limpiar un baño, como acomodar las sillas, o en este caso, como conseguir comida, cocinar y lavar, no lo podía hacer cualquier persona. Acá están los requisitos, fíjate, ¿no? ¿Hace falta ser lleno del Espíritu Santo para lavar una cacerola? Evidentemente sí. Es decir, todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, por más de que pensémoslo, por decirlo de alguna manera, con una actitud espiritual, ¿sí? Entonces ahí las crisis generan oportunidades, ¿para qué? Para levantar obreros. Si ellos no hubiesen pasado por esa situación, no se hubiesen levantado obreros. Acá preguntan de qué me perdí, vine tarde. Bueno, hermano López, 777, estamos hablando sobre sermones textuales. ¿Sí? Que los puntos surgen del mismo texto de la Biblia, como es el ejemplo este que estamos viendo acá, hablando de este bosquejo, que este bosquejo sí se trata de un bosquejo de 3 puntos. Está en base al versículo: la crisis no viene a destruir la iglesia de Cristo o destruirnos a nosotros o a nuestra familia. La crisis genera la oportunidad para crecer íntegramente. El versículo 7. Y crecía este problema que surgió al principio por medio de habladurías, diciendo, no, las viudas griegas no son tan bien atendidas como las viudas judías, acá hacen acepción de personas, acá algunos tienen coronita. Eso fue realmente un problema muy grave que estuvo enfrentando la iglesia. No fue simplemente una habladuría de alguien por ahí que dijo algo que estaban enfrentando. Y ellos dijeron, bueno, frente a este problema necesitamos que establecer prioridades. Busquemos gente que nos ayude, porque nosotros no podemos dejar de atender la palabra de Dios. El mensaje tiene que seguir siendo predicado. Por eso busquemos a alguien que se encargue de atender este comedor comunitario. Y hay diáconos. ¿Para qué los eligieron? ¿Para predicar? ¿Para orar por los enfermos? No, las cosas sucias y servir los platos de alimentos en un comedor comunitario. Y eso también es una tarea espiritual, porque los requisitos son requisitos espirituales. Por supuesto que sí, se puede hacer. Acá no está escrito, pero esto yo lo tenía armado con subpuntos, es decir, el punto 1 tenía diferentes puntos y había versículos bíblicos, el punto 2 también tenía otro bíblico todavía, ¿no? Y el tercer punto es que las crisis generan oportunidades para crecer íntegramente, es decir, eso que pudo parecer un problema, en realidad resultó ser una solución para que la iglesia continúe el crecimiento, y la Biblia dice, lo que acabamos de leer, las crisis generan oportunidades para establecer prioridades, para levantar obreros y para crecer íntegramente. Los puntos se extraen del mismo texto de la palabra de Dios. Acá yo me enfoqué en el tema de las crisis que generan diferentes... te van a venir otras ideas, Dios va a hablar de diferentes formas a tu corazón. Yo sigo con mi expreso, me queda poco, soy un gran amante del café, me gusta muchísimo el café, suelo tomar mucho café. La verdad que agradezco a Dios por el café. Otro ejemplo que voy a poner, 5. Y como dije hace un ratito, los pasajes son todos pasajes conocidos. Me preguntan si está haciendo frío. Está haciendo muchísimo frío. Ayer hizo mucho calor. Ayer hizo muchísimo calor. Hubo un cambio de viento y hoy hace muchísimo frío. Por eso estoy medio... Bien, pero está haciendo... muchísimo frío en este momento acá en Argentina. Está basado en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11. No era de la zona de la ciudad de Buenos Aires, sino que era del interior, de lo que es Vicente López, en el barrio de Olivos. Hasta los 25 años viví ahí. Después me casé, vine a vivir acá a Chaco, en donde estoy ahora. Timoteo Chico, por supuesto que lo conozco, es un gran amigo, Timoteo Chico, un gran amigo de mi suegro, que es pastor de nuestra congregación. Y es realmente una persona que admiro muchísimo en el conocimiento de la Biblia. Sabe más de 600 versículos bíblicos de memoria. Él tiene un problema en la vista y memorizó. No lo saben, Timoteo Chico es un pastor aborigen, de un grupo aborigen de Argentina. Y él predica enteros y predica y va de arriba para abajo, citando versículos, citando frases. Total. Y un gran amigo, Timoteo Chico, lo tengo realmente en mi corazón y acá, chicos, ¿sí? De mi suegro Martínez, claro, sí, Martínez también, por supuesto. Bueno, bendiciones, hay gente conocida, entonces ahí. El tema de los sermones
en este caso el sermón textual, acá estamos frente a un caso distinto de un sermón textual. Un sermón textual analítico es cuando cuando los puntos están extraídos de los versículos o de las frases, pero en el mismo orden en el que aparecen. ¿Sí? Eso es un sermón textual analítico, cuando el orden se respeta. Ahora, cuando se altera el orden, primero el versículo 5 y después el versículo 22 y después el versículo 12, hay una otra opción que a mí personalmente me gusta mucho preparar mensajes de esa forma, es tomar una frase que se extraen del mismo texto bíblico. No es un sermón textual, perdón, no es un sermón tema general. ¿Sí? No del texto bíblico, sino del tema general. En este caso, uno extrae una frase o una idea y en base a esa frase, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, 10 y 11, muy conocido, que dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su elección, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un poco de tiempo. Esta frase está en el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco del mismo texto bíblico. A este caso se lo denomina sermón textual del pasaje bíblico, es que después yo uso esa misma frase para elaborar los diferentes puntos que va presentando el mismo texto. Y acá me voy a enfocar en el tema del punto 1. Dios permite los padecimientos porque quiere perfeccionarnos. Entonces, esa frase de los padecimientos que está presentada acá, no la uso como un punto individual, sino que la uso después para elaborar los diferentes puntos. ¿Sí? Dios permite los padecimientos porque quiere perfeccionarnos. Y repito de nuevo la diferencia con un sermón temático. Yo podría usar esa frase para elaborar un sermón temático, los padecimientos, y puedo hablar sobre los resultados de los padecimientos, puedo hablar sobre los obstáculos que enfrentamos, puedo hablar sobre las consecuencias, sobre los desafíos, sobre las ventajas de los padecimientos. Bueno, a este ejemplo se lo denomina sermón textual de síntesis avanzada. Los padecimientos porque quiere perfeccionarnos. El punto 2, una vez más, Dios permite los padecimientos porque quiere el mismo os perfeccione, afirme. En base a esa palabra viene el segundo punto. Y Dios permite los padecimientos porque quiere fortalecernos. También estamos, frente al mismo caso del sermón textual de síntesis avanzada. Cuarto punto. Dios permite los padecimientos porque quiere establecernos. Entonces, en base a esas afirme, fortalezca y establezca, en base a esas 4 palabras surgen los puntos. Y los puntos están elaborados poniendo énfasis después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El tema de los padecimientos. Es decir, que los padecimientos, Dios permite los padecimientos porque quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Quizás yo podría haber no usado esta frase que está acá y haberme enfocado únicamente en estos puntos. Si yo me hubiese enfocado en estos puntos, presentándolos en ese orden, sobre el perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, sería un sermón textual analítico. ¿Por qué? Porque simplemente estoy presentando esos puntos. Si quizás yo altero uno de estos puntos y hablo sobre afirmarnos, establecernos, fortalecernos y establecernos y perfeccionarnos, y cuando yo tomo una frase de un versículo y la aplico después a los diferentes puntos para extraernos, después de que estamos frente al caso de un sermón textual de síntesis avanzada. Entonces vemos cómo un mismo pasaje de la Biblia nos presenta muchas formas de presentar el pasaje de la palabra de Dios, valga la redundancia, ¿no? O sea, hay muchas formas. Acá yo tomé el tema del padecimiento. Dios nos establece porque quiere perfeccionarnos, Dios nos establece porque quiere afirmarnos, Dios nos establece porque quiere fortalecer. Un sermón de 3 puntos. Y seguiría siendo todavía un ejemplo de un sermón textual de síntesis avanzada. ¿Por qué? Porque estoy tomando una de las ideas que presenta elaborar otros tipos de sermones. Repito nuevamente el concepto
como para que pueda quedar claro. Después, si querés, podés ver de nuevo el mismo texto bíblico. En este caso, dice perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Si solamente yo hubiese tomado esas ideas, sería un sermón textual analítico. Dios quiere fortalecernos, establecernos, perfeccionarnos y afirmarnos, alterando el orden. Se trata de un sermón textual de síntesis elemental. ¿Por qué? Porque se está alterando el orden. Sigue siendo textual porque los puntos están extraídos del texto bíblico, pero el orden está alterado y a eso se lo llama sermón textual de síntesis. Presenta la palabra de Dios y la uso para extraer los diferentes puntos, a eso se lo llama sermón textual de síntesis avanzada. En este caso, yo tomé una frase del versículo 10, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y hablé sobre los padecimientos, que Dios permite los padecimientos porque quiere perfeccionarnos. Elegimos la palabra afirmarnos. Y podemos predicar de que Dios nos afirma porque quiere fortalecernos, Dios nos afirma porque quiere fortalecernos y Dios nos afirma porque quiere perfeccionarnos. También es una forma buena de predicar, y también estamos frente al caso de un sermón de síntesis, un sermón textual. ¿Sí? Otro ejemplo que vamos a ver, un salmo, que es el Salmo número 15, que es un salmo que personalmente... segunditos. El Salmo número 15 también es otro ejemplo de un sermón textual de síntesis avanzada. ¿Sí? Es un salmo muy conocido de la Biblia, este mensaje, y es la última frase del versículo 5 que dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo había leído en diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones, cuando estaba preparando este mensaje. Eso es algo que me gusta hacer mucho. De las Américas decía: permanecerá firme. Y realmente me impactó esa frase, permanecerá firme. Y el Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad, el que no calumnia con su lengua, el que aún jurando el daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, etc. Y se dan muchísimas cosas. Pero esa frase... saludos desde México. Bueno, muchas gracias. Era firme de la Biblia de las Américas, realmente me encantó. Y en base a esa frase, no resbalará jamás, o permanece, un sermón textual de síntesis avanzada. ¿Por qué? Porque los puntos están extraídos de los diferentes versículos, y esa frase, permanecer firme, firme el que lleve una vida de santidad, justicia y habla verdad en su corazón. Ahí está hablando sobre vivir en santidad. Desde Venezuela, arepas, ¿no? Y había otra cosa también de Venezuela que podía ser dulce o salado, no me acuerdo ahora qué es lo que era, me voy a acordar. Permanece en integridad y necesitamos vivir en santidad, y ahí, bueno, desarrollé el tema sobre vivir en santidad para elaborar el punto número 1 del versículo 2. Permanecerá firme el que llevó. Permanecerá firme el que lleve una vida lejos del chisme. Qué problema el tema del chisme. Si sos argentina, ayude a alejar eso. Hablando en serio, fuera de todo chiste, el chisme es algo que muchas veces se le puede prestar poca importancia, muy, pero muy grande. ¿Sí? Y vemos en la Biblia ejemplos de muchísimos problemas. Entonces no es cualquier cosa. Por eso, bueno, no resbalará el chisme. El versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Cosas importantes del chisme, y que eran los el que esparce el chisme es un pecado, y es grave esparcir el chisme. Lo segundo, dice persona que se está difamando, ¿sí? O sea, no es que simplemente queda entre dos personas, no, sino que se hace mal a la persona. Reproche alguno contra su vecino. Chismoso no es solamente corte. ¿Qué es lo que se necesita? Oídos, sino el que presta sus oídos también. Y la misma Biblia lo está presentando en el versículo número 3. Por eso permanecerá firme el que lleve una... Permanecerá firme. Recordemos que estamos frente a un sermón textual de síntesis avanzada. ¿Por qué? Porque una de las frases del texto bíblico es la que... Inmorales. ¿Sí? Permanecerá. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso. Que es la ética. La ética tiene que ver con nuestro proceder. Hay gente que tiene la teología correcta. ¿Por qué? Porque creen
lo correcto, pero después hacen cualquier cosa con su vida. Teológicamente quizás están apartados del Señor, pero su vida éticamente es buena. Y son personas inconversas, o sea que no conocen a Cristo, no tienen la salvación, pero llevan una buena vida, llevan una vida honrada, no conoce al Señor. Y hay otros que quizás sí conocen al Señor, ya se potencializa. ¿Por qué? Porque creemos lo correcto y vivimos de forma correcta. Por eso la teología nos enseña qué es lo que debemos creer y la ética nos enseña cómo debemos vivir. Si analizamos las epístolas que escribió el apóstol Pablo, vemos que se las puede separar en dos partes. Mucho es teología pura, pero después del capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3 es teología. ¿Por qué? Porque las dos cosas deben ir de la mano. Y el punto número... el que lleve una vida con finanzas ganadas honestamente. El que nuestra vida también debe ser transparente en el sentido de las finanzas y en cómo uno gana su dinero y qué es lo que uno trabaja. Es fácil decir en lo que uno trabaja. ¿Vos de qué trabajas? Y bueno, yo puedo ser albañil, puedo ser carpintero, puedo ser médico. Ahora, cuando te preguntan de qué trabajas, y bueno, y empezás a dar vueltas para explicar lo que es inexplicable, cohecho. Esto tiene que ver justamente con ganar el dinero. Tiene que ser enseñado. Salmo número 15. Estamos frente a porque tomamos una frase, en este caso es punto, ¿sí? Permanecerá firme el que lleve una vida de santidad, el que lleve una vida lejos del chisme, el que lleve una vida con valores éticos y morales, y que lleve una vida con finanzas ganadas honestamente, ¿sí? Este caso es explicar siempre de la misma manera y para no volvernos predecibles. Porque cuando uno se vuelve predecible, es realmente feo para un predicador ser predecible, porque no vas a decir las cosas y la gente después ya va a saber lo que vas a decir antes de que lo digas. ¿Por qué? Porque uno siempre dice lo mismo. Entonces por eso es importante no ser predecible, ¿sí? Tomo un poquito de mi expreso que está recontra helado, parece sacado de la heladera. Pero te voy a poner un último ejemplo. También vamos a poner como ejemplo, en este caso, el pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16. Al principio de todo, habíamos usado este pasaje para hablar sobre sermones textuales, ¿sí? Como estamos viendo hoy, pero un sermón textual analítico. ¿Por qué? Porque las frases están elaborados. Los puntos están elaboradas desde las diferentes frases del versículo 16 del capítulo 3 de Juan y se está presentando en orden. Se trata de un sermón textual analítico, ¿sí? En el caso de ahora, vamos a ver también el mismo pasaje de Juan 3:16, un sermón textual, pero de síntesis avanzada. ¿Por qué razón? Porque las frases también están tomadas del mismo versículo, pero lo que hago es tomar una de las frases para elaborar después los diferentes puntos. En este caso está tomada en la última frase del versículo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa frase, mas tenga vida eterna, es la que yo tomé para después aplicarla a los diferentes puntos, ¿sí? Por ejemplo, la salvación nace... esta no es la hoja, esta es la hoja que puse al principio, esta es la hoja que vamos a poner ahora como ejemplo. La frase es: mas tenga vida eterna. Es decir, tenemos vida eterna porque Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En base a esa frase es que surge el punto 1. Y en base a la última frase, mas tenga vida eterna, es que yo estoy usando para después elaborar los diferentes puntos. Entonces, tenemos vida eterna, ¿por qué? Porque Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El punto 2. Tenemos vida eterna porque Dios dio a su Hijo. Fíjate la diferencia con lo primero que presentamos al principio. La salvación nace del amor de Dios, la salvación se manifestó en la muerte de Cristo. Acá estamos hablando, no enfocándonos específicamente en la salvación, sino en la vida eterna. Entonces tenemos vida eterna porque Dios nos amó. Tenemos vida eterna
porque Dios dio a su Hijo, y fíjate cómo una frase de ese versículo la uso para armar los diferentes puntos. Y un tercer punto es que tenemos vida eterna porque creemos en Él, ¿sí? Es decir, acá de nuevo estoy usando esa frase, tenemos vida eterna porque creemos en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá estamos frente a un sermón textual de síntesis avanzada. Repito la idea como para finalizar y para que quede claro. Los sermones textuales, los puntos surgen del mismo texto bíblico. Pueden ser frases de un versículo o diferentes versículos de un capítulo, ¿sí? Es decir, los puntos los elaboro en base a las frases o a los versículos del texto. Cuando yo presento los versículos o las frases en el orden en el que está en el texto bíblico, en el mismo orden, se llama sermón textual analítico. Cuando altero alguno de las frases, como el ejemplo de recién, el mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca, y hablo primero sobre establecer, después perfeccionar y demás, altero el orden, o el orden de los versículos, quizás primero el versículo 18 y después el versículo 2 y después el versículo 30 y después el 15. Cuando altero el orden, se llama sermón textual de síntesis elemental. Y cuando tomo una de las frases de algún versículo bíblico y en base a esa frase la aplico para elaborar los otros puntos, como en el caso del Salmo 15, no resbalará jamás o permanecerá firme el que lleve una vida lejos del chisme, el que gane su dinero honestamente, el que vive en santidad. Bueno, en base a esa frase yo uso para elaborar los diferentes puntos, se llama sermón textual de síntesis avanzada. Es decir, son diferentes formas de armar diferentes sermones textuales. Sermón textual analítico, sermón textual de síntesis elemental y sermón textual de síntesis avanzada. Eso es lo que serían sermones textuales. Hay otro grupo de sermón textual que se llama sermón textual expositivo. Pero es un tema aparte del sermón textual expositivo y lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? En el caso de hoy, el tema era esto, referente a los sermones textuales. En el caso del día de mañana, jueves, voy a estar haciendo una nueva transmisión en vivo, una vez más, a las 9:30 de la noche, horario de Argentina. En el caso del día de mañana va a ser distinto porque va a ser un preguntas y respuestas. De todas las transmisiones en vivo o de otras preguntas que muchas veces que me hacen, yo voy anotando las preguntas, después las releo y hay muchas preguntas que son recurrentes, como que preguntan más o menos lo mismo, o hay preguntas que son realmente muy, muy interesantes. Entonces el día de mañana voy a estar haciendo un preguntas y respuestas sobre el tema de homilética. Entonces lo que vamos a hacer va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? Nos vamos a conectar, vamos a estar hablando, acá que están diciendo, danos algún examen. Bueno, no hace falta ningún examen. Lo que podés hacer si te animás, prepará algunos sermones, me los mandás después por mensaje, por TikTok, por Instagram o por Facebook y yo los voy a leer y bueno, y les puedo asegurar que ya los mensajes que me han compartido varios bosquejos, fueron realmente muy buenos y Dios estuvo ministrando también mi vida y hablando mi vida a través de esos bosquejos, ¿sí? Pero el día de mañana va a ser eso. Voy a estar respondiendo preguntas sobre el tema de homilética. Si vos tenés alguna pregunta, la podés hacer. Hay algunas que, bueno, la voy a estar anotando que me estuvieron realizando en estos días o en las transmisiones en vivo de días anteriores. Y la semana que viene sí vamos a estar hablando sobre sermones expositivos específicamente. Así que bueno, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados, gente no solo de Argentina, de Ushuaia, de Salta, de Buenos Aires, gente de Chaco, también acá de la provincia en la que vivo. Hubo gente de Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Perú, El Salvador, bueno, Honduras. Dicen si vas a compartirlo en... Si voy a compartir los ejemplos. Sí, puedo compartir los ejemplos, estos que están acá. Acá, a ver si no se me cae acá el celular. Acá yo también tengo mi machetito,
Bueno, ustedes lo van a ver al revés, porque acá esto está impreso para que yo lo pueda ver desde acá, y estas hojas están impresas al revés para que ustedes lo puedan ver de ahí en la transmisión. Pero sí lo voy a publicar en el estado de TikTok y también en el estado de Instagram. Voy a publicar una foto ahí. Buenas noches desde Puerto Rico. Bueno, bendiciones a la gente ahí de Puerto Rico. Guatemala también. Lo voy a publicar ahí en el estado de TikTok y en el estado de Instagram para que después vos lo puedas ver también y te pueda servir para estudiar y también para preparar. Anímate a prepararlo y a mandármelo también. A mí me va a servir. Yo no te voy a decir, no, esto está mal, es una porquería. Por supuesto que no. Todo lo que me han enviado ha sido de mucha bendición incluso para mi vida. Yo te puedo asegurar que Dios me habló a través de los bosquejos que muchos de ustedes me han compartido. Y realmente agradezco la confianza que han tenido y que me la han enviado, ¿sí? Bueno, nos vamos a encontrar una vez más el día de mañana jueves con preguntas y respuestas de Hablemos de Homilética. El día de mañana jueves vamos a estar haciendo eso. Y la semana que viene, seguramente el día jueves también, vamos a estar haciendo una vez más Hablemos de Homilética respecto al tema de sermones expositivos. Y después, bueno, vamos a ir viendo probablemente otro tipo de sermones o quizás viendo otros temas, como puede ser el tema de hermenéutica y otros temas, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo. Pero sí, el día de mañana va a ser un preguntas y respuestas de homilética y en el caso de la semana que viene, sermones expositivos que realmente son tremendos y muchas veces llama la atención y mucha gente pregunta respecto a los sermones expositivos. Dice, muchas veces no me cae la notificación del en vivo, pero estaré pendiente. Bueno, a las 9:30 de la noche, mañana, horario de Argentina, ¿sí? Vamos a estar haciendo la transmisión en vivo. Yo realmente, tengan en cuenta que tengo 43 años, no soy una persona muy tecnológica, no me llevo muy bien con la tecnología, así que no sé cómo anunciar esto de las transmisiones en vivo. Voy a tratar de asesorarme y de aprender al respecto, pero bueno, mañana sí, preguntas y respuestas Hablemos de Homilética, respondiendo sobre todos los temas que venimos hablando hasta ahora. También voy a estar hablando otras cosas que mencioné en los videos, pero no en las transmisiones en vivo, sobre los propósitos, el propósito general, el propósito específico, cómo se elabora una introducción, en qué consiste una introducción, cómo se elabora la oración de transición, cómo se elabora la conclusión de una predicación, porque aunque suene raro, lo primero que surge de un bosquejo es la conclusión, es el final de la predicación. Suena raro, pero es así. Es lo primero que surge la conclusión y es lo último que se presenta. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito el día de mañana. Y la semana que viene sí, sobre sermones textuales expositivos específicamente. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Dios les bendiga grandemente. Dicen, pastor, ¿y una homilética emocionalista para cuándo? Bueno, Brian, yo no soy pastor, ¿sí? Una prédica emocionalista. No soy pastor y respecto al tema de esto de emocionalista, bueno, lo puedo hablar mañana también respecto a este tema. En estas charlas sí me gusta hablar sobre el aspecto un poco más técnico de cómo se elaboran los sermones temáticos, textuales, expositivos, qué es un sermón deductivo, un sermón inductivo. Sí, me gustaría hablar sobre eso. Y el día de mañana, bueno, sí abarcar sobre estos diferentes temas de preguntas y respuestas. Y la semana que viene, sí, sermones expositivos. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Dios les bendiga. Tengan un buen descanso. Mañana hay que levantarse temprano para trabajar. En el caso mío también. En el caso de mi esposa también, que bueno, siempre me acompaña. Y agradezco también enormemente a mi esposa Andrea, que siempre está haciéndome el aguante. Bueno, nos levantamos bien tempranito también para nuestro trabajo de todos los días. Y nos encontraremos una vez más el día de mañana
9:30 de la noche, horario de Argentina. Un abrazo enorme, que Dios les bendiga a todos y bueno, muchas gracias por estar conectados. Será entonces hasta mañana. Bendiciones.